Al final del video anterior había dejado la idea de que tuviésemos nuestra masa madre lista para, en este video, ver cómo hacer los panes. Nuestra masa madre es nuestra vida. Todos tenemos algo que contar. Todos hemos aprendido cosas que a otros les pueden servir. De esa masa madre hacemos los panes. Les había dejado también dos ideas importantes, principales, a la hora de de escribir nuestras historias personales. Una era tener en cuenta nuestra audiencia, para quién escribo, y la otra era qué mensaje quiero transmitir. Hoy voy a ampliar un poquito más cada una de estas dos ideas. Siendo a la primera, para quién escribo, es importante recordar y pensar que no escribimos para nosotros, escribimos para que otros nos lean. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, depende de cada uno y con quiénes quiere compartir su historia. La mayoría de nosotros tal vez al escribir desee dejar algo para los hijos, para los nietos y la posteridad. Tal vez otros quieran escribir algo para su pareja, otros para sus padres, para sus antepasados que estén vivos o no. Pero tenemos que tener en cuenta esa audiencia. Como sea, en este tiempo me pareció importante hacer una nota y es uno de los puntos que quería tocar. Estamos en el siglo XXI, en la era digital. Tal vez para algunos de ustedes sus hijos, nietos ya han nacido digitales, como se dice. Nuestro tiempo de atención es corto, así que escribamos corto. Busquemos escribir, busquemos condensar de alguna manera para que nuestro ensayo, lo que escribamos, sea algo corto. Pueden preguntarse, bueno, ¿a qué nos referimos con corto? Bueno, tal vez algo de 1 o 2 páginas es suficiente para llegar a plasmar ese mensaje que tenemos. Lo importante es que pueda ser sustancioso, conciso, pero corto. Les aseguro que van a llegar a más personas y va a ser más aprovechado lo que hagan si escriben corto. Y otro de los elementos que quería mencionar en cuanto a esto era hacerlo de alguna manera entretenido. Por supuesto, a la hora de escribir es un arte. Depende mucho de cuánto hemos leído, depende mucho de cómo somos, pero bueno, hay ciertos elementos que nos pueden ayudar a hacer a escribir de una manera más entretenida. Uno tenía que ver con lo que había hablado en el video anterior, que eran los comienzos, cómo comenzamos a escribir. También en el video anterior, para el comienzo, usé una foto. A veces también usar fotos o aún dibujos, si lo deseamos, si nos gusta dibujar, puede ayudar mucho a que haga más entretenido nuestra historia. Con la foto, el tema es que, bueno, no toda foto tiene tal vez una gran historia detrás, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso tendría que coincidir. ¿Qué es ese mensaje que queremos transmitir? Bueno, que justo tengamos una foto que tal vez lo acompañe. De ser así, un combo ideal. Si no, las palabras pueden crear imágenes maravillosas en la mente. Es solo ver cómo las manejamos, cómo hacemos ese pancito. El incluir, bueno, como dije, comienzos entonces que atrapen. De repente, cuando empecemos a tratar de escribir de la manera en que escribimos en un diario, por ejemplo, bueno, hoy
o ese día yo salí de mi casa y me encontré, bueno, veamos de qué otra forma comenzaríamos a contarlo, de qué otra manera podríamos atrapar la atención del otro. Tal vez empezar con una pregunta, tal vez empezar directamente con eso que cambió mi vida o que cambió ese día y luego a partir de ahí empezar a contar por qué pasó. También el incluir diálogos, si lo recordamos bien, no pongamos palabras en boca de otros que no dijeron, o de uno mismo, pero si los recordamos bien podemos incluir diálogos. Siempre eso le da como una voz más activa y más viva al lector. Describir escenarios sin tal vez tanto, no adjetivar tanto todo, pero describir el lugar o el momento. En general, al describir podemos buscar hacer sentir al lector lo que nosotros sentimos. Ahí está la fuerza de las palabras que usemos. Y cuando describimos a otras personas, más adelante voy a hacer otro video cuando escribimos historias sobre otros, pero al describir a otras personas muchas veces es más valioso describirlas con cosas que hicieron que con cómo los vemos nosotros. Por supuesto, bueno, uno puede mencionar cosas, no sé, tal vez como vestía, algún gesto que la otra persona hacía de repente, pero muchas veces tal vez decir 2 o 3 cosas que solían hacer o que hicieron pueden hablar mucho de la persona, y son como hacen como la lectura más activa. Así que esas son algunas de los elementos que podemos tener en cuenta. Y por favor, esto es súper importante, siempre mantenernos dentro del tema que estamos escribiendo. Al empezar a escribir, como les dije, tenemos que saber el mensaje que tenemos. Bueno, todo lo que escribamos tiene que estar dentro de ese tema y tenemos que evitar salirnos de él. El escribir implica mucha edición después. No es que escribimos una vez y luego dejamos y ya lo compartimos y lo pasamos. Le sugiero a usted, no estamos hablando de escritores profesionales, de ser escritores profesionales, pero sí de darle mínimo unos días a nuestro pan, que leve, veamos cómo viene, si hay que hacer algún ajuste, leerlo 1 o 2 veces y darle una mejor forma. Y el otro punto era qué quiero transmitir. Súper importante. Quiero transmitir algo que les sirva a todos o a muchos, pero no algo que me sirva solo a mí. Entonces, en esto, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto, algunas personas nos sentimos más identificadas con la vida o con la historia de otras. Eso lo damos por descontado. Pero cuando nosotros escribimos, como estamos escribiendo para otros, finalmente ese tema llega a ser como universal, ¿no? Es un tema, los seres humanos más o menos en el fondo somos bastante parecidos, por eso puse esta imagen, aunque sean distintas culturas, ideologías o lo que sea, nuestras necesidades son las mismas. Entonces, lo que querramos transmitir, tratemos de finalmente, en ese mensaje final, en la conclusión, hacia el final de lo que escribamos, mostrar cómo puede servirle al otro, cómo puede servirle a aquellos que van a leer esa historia. Y en esto me detengo en dos puntos. Uno, voy a citar más o menos, ¿no?, las palabras textuales a un profesor y una persona muy importante en el campo de
de escribir biografías y ensayos personales, que se llama William Zinsser. Él dice que cuando nosotros escribamos, no usemos eso que escribimos para otros como un medio de canalizar rencores o viejos dolores. No queremos transmitir precisamente eso, ¿no? Si bien, por supuesto, muchas veces eso que aprendimos, eso que queremos transmitir, viene de un problema que tuvimos, y ahora paso a lo siguiente. No es la idea transmitirles el dolor, ni tampoco si hemos guardado algún tipo de rencor hacia alguien, hacia la vida, hacia Dios, transmitírselo al lector. Él dice, eso déjenlo, canalicen ese enojo en otro lado, pero no en su ensayo. Entonces parte, ¿no?, de un problema. Lo que queremos transmitir, algo que pasó, es como les dije en el video anterior, el día que todo fue distinto. Luego lo vamos a llevar de alguna manera en esa conclusión a un tema universal. Si tal vez yo estoy escribiendo, no sé, sobre algún desafío en la maternidad, bueno, el público y ese tema, el público para ese tema es inmenso, ¿no? Entonces podemos como llevarlo a ese nivel. Y finalmente, ese mensaje final tiene que ver con cómo lo resolvimos, con la mirada nueva que esa experiencia nos dio sobre ese problema. Por eso lo importante es, en realidad ahí empieza todo. ¿Qué aprendí? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir de lo que me pasó antes o de aquello que pasó en mi vida, ¿no? Ahí espero ser clara, espero que en este sentido les sirva y quede un poco más claro la idea de algo corto, que lean realmente, que leamos aún nosotros mismos, y algo que tenga elementos que nos mantengan entretenidos y que puedan llegar y puedan hacer que muchas otras personas se sientan identificadas, y siempre dar esa nueva mirada sobre el mundo, sobre ese problema que hemos logrado por nuestra experiencia. Bueno, hasta acá quería profundizar un poco más o darles estas ideas sobre cómo escribir, ¿no? Les invito a tener valor y a usar un poco estas herramientas y ánimo para hacer sus panes. Me gustó mucho pensar en esta comparación de nuestra vida con una masa madre y de escribir nuestras historias personales como panes, porque tengo la convicción de que todos tenemos historias que inspiran y que cambian comportamientos, que pueden cambiar un poquito tal vez la vida del otro. Entonces también, así como comer de un pan nos nutre, nos sacia, nos alimenta y se hace como parte de nosotros, también el acceder a conocer de la vida de otros, en general seres queridos o cercanos o no, pero que nos inspiran, que nos alientan o que nos ayudan a sentirnos consolados o lo que sea, también pasa a ser parte de nosotros mismos. La historia del otro pasa a ser parte de mi historia, porque el otro vivió esto que ahora viví yo, o que viví y no superé y veo cómo lo hizo el otro.
tienen un poder inmenso. Creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias eh, personales, sobre todo con nuestra familia, para ayudarlos a vivir esta gran aventura que es la vida.